que mientras Morena celebra, ¿no? Porque la 4T hoy está de fiesta, está celebrando los 3 años de la victoria histórica, hay quienes, la neta, pues no están celebrando mucho. ¿A qué me refiero? Tenemos dos denuncias. Antes de la que vamos a presentar acá, imagínense lo que les estoy diciendo. Hay denuncias que se hicieron en contra del presidente, dos, y una en contra del subsecretario Hugo López Gatell. Esto ocurrió el día de hoy. Las denuncias, particularmente que se le hacen al presidente, apúntenle bien, por favor. Son ante organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde están denunciando al presidente por militarización de política migratoria. Literal. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distintas organizaciones de la sociedad civil denunciaron la militarización de la política migratoria en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la continuación de políticas pushback o de devolución en caliente y sistemáticas de personas migrantes por parte de las autoridades mexicanas. Esto lo realizaron el día de hoy. Solicitantes denunciaron la militarización de la política migratoria y gestión de fronteras y que esto estaría provocando devoluciones sumarias, barreras en el acceso a procedimientos de protección y detección de personas en movilidad humana. Hay cosas que creo que se nos olvida mucho en cuanto al tema de migración. Uno, Estados Unidos está cerrado. Cerrado, no ha cambiado su política migratoria todavía, están en vías de hacer estos cambios, todavía no son seguros, pero ahí hay muchas personas varadas que cruzaron, hicieron toda la travesía y están ahí esperando a ver a qué hora. Las condiciones no son las mejores, eso es una realidad. También sabemos que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ya visitó la frontera, ya fue al sur, ya le pidió a la gente que no se salga de sus países de origen, pero al final, mientras no se combata la migración de origen, ¿qué esperan que hagamos? La responsabilidad de cuidar el territorio nacional, ¿de quién es? De los militares. Son los militares quien en distintas áreas son los responsables de cuidar lo que ocurre en el territorio nacional. Eso no es chamba de la Policía Federal, es chamba de los militares y en este caso de la Guardia Nacional. Un esquema de seguridad que propuso el presidente López Obrador, que está por reformarse, a ver cómo les va con eso, en donde proponen que pues, el origen de la Guardia Nacional es que no solamente tenga esta práctica militar, ¿no? Que venga con el adiestramiento militar, la educación militar, los valores militares, sino que también esté con materia de derechos humanos, esté capacitada en materia de derechos humanos, que también tenga una unidad de investigación y demás. Al final es una policía federal, sí, pero con una denominación militar. ¿Por qué? Porque aquí en México, la neta, sí nos hemos topado con que la policía, en el entonces caso de la Policía Federal, pues dejen ustedes corrupta. Había sus sanas excepciones, pero dejen ustedes lo corrupta. Mal capacitada, malos sueldos, mal invertida, no había mucho para dónde sacarla. Entonces el presidente dice, pues hay que cortar el mal de raíz y desintegra la Policía Federal y le da la oportunidad a los elementos que de verdad tenían como el compromiso de unirse, de ir a la Guardia Nacional o trasladarse a otras áreas de la policía que no fueran la federal, porque esa ya no existe. Se les dio la oportunidad, hubo muchos cambios, hay algunos errores todavía con la Guardia Nacional. No podemos negar que hay uno que otro elemento de la Guardia Nacional que se ha visto en situación completamente, dejen ustedes lo penosa, situaciones que son contrarias a lo que debería de estar promoviendo la Guardia Nacional, que si los han visto que se han golpeado gente, que si los han visto robando, coludidos con el crimen organizado, platicando con ellos. Hay sus sanos elementillos por ahí, que son los frijolitos negros en el arroz, que ahí estuvieron presentes y se les ha separado. La Guardia Nacional ha reaccionado de forma inmediata. Y esto tiene que ver con dos factores, que es mucho más observada y que hoy sí hay un mando militar que esté promoviendo los valores dentro de la institución. Esto lo menciono porque cuando hablamos de es que se está militarizando la frontera, pues es que la solución para erradicar el tema de las fronteras es que la gente deje de migrar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solucionando los problemas que tienen en sus países de origen.
Veo que hay reacciones contrarias a veces en el tema, ¿no? Cuando están entrando, entonces se quejan del presidente porque no hace nada para detenerlos. Cuando están en la frontera, entonces es que ¿por qué los detienen en la frontera? Hay que ponerse un poquito de acuerdo porque la neta, en cuanto a los cuestionamientos y las críticas, uno no le puede dar gusto a todos. Y a veces son los mismos. Si se dan cuenta mediáticamente, son las mismas personas las que se quejan cuando los elementos de la Guardia Nacional reaccionan para detener a los migrantes que están entrando y son los mismos que se quejan cuando los migrantes ya entraron y entonces están varados aquí y entonces están cruzando y hay uno que otro comentario bien racista, clasista y despectivo diciendo regrésenlos a su país, pinches flojos, huevones. O sea, hay una cantidad de comentarios despectivos hacia los migrantes por las mismas personas que se quejan de la Guardia Nacional que los detiene en las fronteras. Creo que hay que ponerse de acuerdo con qué es lo que quieren, ¿no? Y que al menos en ese sentido vayan sus comentarios y que sean congruentes, porque así como un día dicen una cosa, al otro dicen otra. Pero esta denuncia no es la única, sino que también denunciaron otras organizaciones internacionales al presidente López Obrador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, pero ahora por los ataques a la prensa. Here we go again. Distintas organizaciones no gubernamentales dijeron que el presidente López Obrador está tomando una postura en donde estigmatiza a la prensa, a periodistas y a defensores de derechos humanos. Solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que asuma una posición contundente y que solicite al Estado mexicano que desista de este tipo de discurso que no abona el clima de paz que se quiere construir en el país. En esta sesión, en donde la Comisión Interamericana recibe estas quejas, pues el representante en México del Comité para la Protección a Periodistas, Jan Albert Houston, presentó un video sobre cómo, a su parecer, el presidente López Obrador está haciendo críticas y empieza también a estigmatizar y a criminalizar, con donde, insisto, o sea, me encanta porque usan esta frase, criminalizar para silenciar y censurar y atacar a la disidencia. Yo vuelvo a hacer preguntas millonarias, son milenarias, la neta. Silenciar, yo los veo hablando todos los días, publicando todos los días. Quizás lo interpretan como entre más los ataca el presidente, pues ellos más desisten. No, yo creo que es incluso a la inversa. Si viéramos que los medios de comunicación se portan cada vez más profesionales y menos golpistas, pues entonces el presidente López Obrador tomaría una postura menos combativa, vamos a llamarle, eso es a mi perspectiva, tomaría una postura mucho menos combativa y si se dan réplicas, pues se darían réplicas distintas, ¿no? De no estoy de acuerdo, bla, bla, bla. Pero en este momento vemos que la columna de la Universal creo que lo dice todo, ¿no? Una columna que nace de rumores, según lo publica Temoris Greco, nace de un rumor porque solicita un funcionario información del abogado de estos diarios y entonces se empiezan a compartir la información entre los columnistas y entre ellos infieren solitos que el gobierno los espía, todo por una solicitud de información. Y viene de ahí una narrativa que de verdad bien podrían hacer una novela. Como novelistas creo que serían muy buenos, pero como columnistas creo que dejan mucho que desear. Entonces, el discurso que se maneja desde los defensores de este tipo de periodismo es que los están estigmatizando, que los están criminalizando y que los están atacando. Yo no voy por ese lado, ¿no? Yo creo que sí hay que ser combativos con las noticias falsas. ¿Por qué? Porque México es un país que es extremadamente susceptible a creérselas y ya sabemos que las noticias falsas son peligrosas, pueden acabar con la vida de personas. ¿Qué otra cosa creo que se debería de hacer? Y vuelvo a repetirlo, el tema del quién es quién en las mañaneras, de los mentirosos de la semana, creo que es un espacio muy importante en donde se debe ser más profesional, en vez de justamente, digo, están viendo cómo están las cosas, ser más profesionales. Esta es la mentira, ¿por qué es la mentira? Siguiente. Esta es la mentira, ¿por qué es mentira? Siguiente. Esta es una mentira, ¿por qué es mentira? Siguiente. Ya sabemos quiénes son, está muy de más que nos digan, es que son sicarios, sabemos que son sopilotes informativos, que han estado y que quieren vivir del régimen porque toda su vida vivieron del régimen. Esa cereza del pastel ya nos la conocemos, ya la sabemos, la tenemos completamente definida. El hecho es que no porque sea sicario miente, me explico, no porque sea sopilote miente, no porque esté bajo el servicio de los empresarios miente. ¿Cuál es la mentira? La mentira es, en el caso del Universal,
fue un rumor, se mandó una solicitud de información, la mandó el servidor A al servidor B, ¿por qué? Porque es un abogado de tal medio, porque hay un pleito legal, bla, bla, bla. Es por eso que se mandó la solicitud de información, nadie lo está investigando, es completamente transparente, páselo usted y véalo. Eso es desmentir una noticia, ¿no? Y ahí se entrega y listo. En el caso de Forbes, lo decía hoy en la mañana, retoman la nota de Forbes diciendo que la incluyen dentro de este club de medios que dijeron que el gobierno está investigando a la prensa, y es una nota del 2017. Forbes, ahora sí que con todas las de la ley, pues entrega recula y dice, óigame, o sea, si yo lo publiqué, pero nada más le encargo que revisen la fecha porque es del 2017 y hablábamos de Pegasus. Entonces, esa es también la chamba que tiene que hacer Presidencia, y ese errorcito, que sí es un errorcito muy pequeño, dirán ustedes, la neta es que al ser y al venir de Presidencia, al venir del foro del que viene, pues sí da a entender como estuviera estigmatizando a la prensa porque la agarro nada más porque la agarro cuando es un simple error. O sea, a lo que voy es, están viendo cómo están las cosas. O sea, el horno no está para bollos. No es que nos importe mucho que diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es que nos importe mucho que digan las organizaciones internacionales, pero si estamos hablando de ir en el camino, de vamos a ponernos a la altura de desmentir noticias y vamos a ponernos a la altura de exhibirlos como los medios oficialistas de los empresarios que son, pues hay que hacerlo con un cierto, estilo en donde les pares el carro por completo, no que les des más vuelo. Y creo que eso es lo que ha pasado. Y de ahí se han colgado N cantidad de medios para decir que los están estigmatizando y que no sé qué. Eso es completamente falso. El ejemplo literal es, ahí siguen publicando, ganando lo que están ganando, si bien sus ganancias se han visto afectadas porque vivían del gobierno federal y ahora ya no lo hacen, pues es una realidad, pero pues pueden dedicarse a otra cosa, pueden escribir novelas, vender libros, a ver cómo les va, si se los compran entre ellos, pues no hay bronca, pueden, ya en el peor de los casos, irse a probar suerte a otro país, si tanto les echan porras a otros países, la puerta está abierta, ¿no? Los aeropuertos bien pueden subirse a un avión, volar y adiós, bye. Es una decisión que ellos pueden tomar, nadie los está obligando. Si se quedan aquí es porque quieren, ¿no? Eso creo que todos lo tenemos muy claro. Si se quedan aquí es porque quieren. Y si no se quieren profesionalizar y si no quieren hacer las cosas mejores, pues ese es otro boleto. Y ese boleto les va a costar caro. Entonces, pues de ahí vienen otra denuncia que se suma a estas muchas que ha hecho la prensa. Y para rematar, ¿no? La denuncia contra Gatell, ya se imaginarán por qué es. Ahora, nada más, aquí me falta un tema bien particular porque está complicado esto. Les voy a decir que madres y padres de niños con cáncer denunciaron ante la Fiscalía General de la República a Hugo López Gatell por genocidio. Sí, genocidio. ¿Qué es genocidio? Para empezar, genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Entonces, estos padres, quiero pensar yo, manipulados con esta idea de Lili Telles, porque ella es la que ha mencionado mucho el genocidio, es mucho la derecha la que ha mencionado el tema del genocidio. Son ellos los que han dicho que quieren denunciar a Gatell por genocidio, pero lo decían por la pandemia, por COVID-19. No tiene sentido porque no es como que Gatell dijo, contágiense, yo los voy a contagiar y muéranse. No. O sea, la gente, hay que entender este tema, pareciera como que a veces quieren que Gatell y el presidente sean como las niñeras, y ven, te agarro de la manita y no te salgas de tu casa, quédate aquí y por favor usa el cubrebocas, oye, por favor lávate las manos, oye, por favor limpia bien tu casita, oye, por favor, pues cuando estornudes, pues estornuda aquí. Parece que querían que Gatell hiciera eso, porque a mi parecer esa hubiera sido la única manera en la que Gatell fuera responsable de un genocidio por la pandemia, ¿no? De aventarlos y decirles, sálganse de su casa, no pasa nada, es más, yo te voy a contagiar, o como si Hugo López Gatell fuera el que implantó el virus, ¿no? Ahí sí hubiera sido genocidio. No tiene mayor sentido buscarle otra manera. Como sabemos que eso no pasó, porque de hecho los que trajeron el virus fueron los viajeros que se daban en una vida muy chula andando por distintos países, particularmente entre Asia y Europa, pues sabemos que la neta los genocidas, si le quieren buscar si quieren buscar un responsable, son los irresponsables, ¿no? Los irresponsables que salieron, los irresponsables que no se cuidaron, o gente, lamentablemente,
que no creía en el virus y que decías que a mí no me pasan a lloviendo en chinguetas. Bueno, quizás, ¿no? Por hacer contagios, por ser irresponsables y contagiar a otras personas. Pero aún así no tenemos, o sea, no existe una evidencia tal cual para decir que Gatell es genocida por el tema de la pandemia. No. ¿Por qué otra cosa lo denuncian? Y es la de hoy, por genocidio a los niños con cáncer. Pregunta que yo tengo al millón. ¿Han escuchado que se muriera algún niño con cáncer en este tiempo? Yo solo uno. Y era una pequeñita, fue el año pasado, y se la pusieron encima a Gatell, cuando en realidad, y la misma información nos lo decía de esta manera, y los familiares y todo esto, pues la pequeñita ya estaba muy grave, ¿no? Fue el propio desarrollo de la enfermedad lo que terminó con su vida, lamentablemente. Pero solo hemos visto este caso. De ahí afuera, hablamos de un desabasto de 4 medicamentos, en donde yo no sé por qué no denuncian de genocidas a PISA, por ejemplo. Porque ayer hablábamos que PISA es este laboratorio que tenía sus plantas contaminadas, y con esto el tema del metotrexato, y que un niño falleció a causa de consumir esa medicina que tenía PISA. ¿Por qué a PISA no la denuncian? Si el gobierno, si COFEPRIS no entra al quite y dice, hey, vamos a cerrar todo aquí y encontramos que las plantas están contaminadas, entonces no pasa nada. Y seguimos distribuyendo este medicamento que tanto piden los padres con niños con cáncer, y se contagian y se enferman y se mueren, ¿no? Más de lo que ya está, porque está contaminado el lote. Eso nadie lo menciona, o sea, a PISA no lo van a denunciar por genocida o intento de, aunque sea imprudencial, pero a Gatell sí. Estos son los discursos de la derecha, que a nadie le quepa duda. Son estos discursos conservadores, son estos discursos de personajes como Lili Telles, Xochitl Gálvez, Kenia López Rabadán, la Güera Reynoso. O sea, son estas mismas senadoras las que han estado poniendo esta idea sobre muchas personas, diciendo que Gatell es un genocida y que que debería de estar en la cárcel. Señores, por favor, ya siéntense. De verdad, siéntense y pónganse a trabajar en lo que tienen que ponerse a trabajar. La señora de Sonora, o sea, Telles, no ha entregado una ambulancia. No, me van a decir que no tiene dinero para comprar una ambulancia o gestionarla. No, ahora resulta. Pero sí tiene dinero para irse a cazar o a tirar con arco y flecha. Hay que ser congruentes en esta vida, por piedad. Y estos discursos, en realidad, pues no tienen mayor sustento. No me preocupan, yo creo que no preocupan las denuncias, porque son denuncias que eventualmente se caen. Son denuncias que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues terminarán con una recomendación, y que en el caso de la Fiscalía General de la República pues no van a proceder porque no hay elementos, y viene justo de que es genocidio. De la palabra genocidio, bueno, ahí está el problema, ni siquiera saben cómo hacer estas denuncias. ¿Cuál es el tema incluso más grande acá? Bueno, que es meramente mediático. Como ayer no les sirvió la protesta porque el gobierno les comprobó que estaban las medicinas, que ya, o sea, que había medicinas, que sí faltan 4, pero había ya medicinas en las bodegas, se fueron, como no les funcionó el que les comprobaran eso y que no les funcionó ese eco, entonces ahora hacen una denuncia y la retoman todos los medios de comunicación. Y vuelvo a la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué uno no puede ir a denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la prensa, que retoma noticias que vienen con un alto grado de carga política, que no tienen sentido, pero que son meramente golpistas y que difunden noticias falsas, ¿no? Porque la raíz detrás de lo que publica, por ejemplo, El Financiero, que es uno de los medios que habla de la denuncia hacia López Gatell en la Fiscalía General de la República, pues en realidad es una noticia falsa. No puedes denunciar a una persona por un genocidio que no se cometió. Discúlpenme, pero la nota está mal, la denuncia está mal y el fundamento está mal. ¿Lo quieren denunciar por no abastecer medicamentos? Órale, denúncienlo, a ver cómo les va. Aviéntense el tiro. ¿Pero por genocidio? Estas fallitas que tienen los conservadores son meramente mediáticas, y va otra vez, ¿por qué? Votos. Todo es votos. Y no se nos haría raro que sean votos. ¿Por qué? Porque justamente ellos ya están en miras 2024 y buscan que estos 3 años la guerra sea mucho más dura contra el gobierno federal, con tal de que su proyecto reviva en el 2024.
No creen, ellos están seguros que el presidente no se va a reelegir. Ellos están seguros que el presidente termina su periodo y se va. Ellos saben cuáles son los puntos flacos de la 4T, particularmente Morena. O sea, tienen estos conocimientos. ¿Y qué hacen? Mienten descaradamente, utilizan a los niños como campaña, utilizan a los padres como campaña con base a promesas de si yo regreso te doy una lanita, etcétera, 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 y con esas nos podemos ir. N cantidad de veces hemos visto esta estrategia, N cantidad de veces hemos visto cómo operan. ¿Y para qué? Para que lleguen al poder y se olviden de las causas, se olviden de todo lo que ha pasado y a nadie más vuelvan a apelar. Creo que es importante no solamente que hagamos una advertencia clara sobre esto, sino que seamos contundentes. Hay que combatir a las noticias falsas. Usted no puede andar por la vida creyéndose todo lo que lee ni todo lo que escucha. Hay que generarse un criterio propio. Y de eso va mucho este espacio y muchos otros espacios en redes sociales y en medios, en prensa escrita digital de periodistas, que lo que quieren es que usted se genere un criterio propio. Porque este tipo de noticias con alta carga política, lo único que quieren es generar una percepción en la opinión pública que les dé votos. Y aguas, porque antes sí lo podían hacer, pero hoy el pueblo no está solo. Aguas con eso.